Bueno, bienvenido a la ayudantía número 8, que al parecer se va a realizar de manera sincrónica, porque hoy día era feriado, pero la idea es no perder el hilo porque al final va en beneficio de ustedes. Mientras más contenidos podamos ver, mucho mejor. Si perdemos una semana de ventaja, no es muy eficiente. Pero de todos modos, este va a quedar todo grabado, me pueden hacer las dudas que quieran, al correo o al WhatsApp. Entonces, para partir, vamos a ver más o menos lo que vamos a ver en general, ¿sí? Que son los grupos abelianos finitamente generados, que lo estábamos tratando la semana pasada ya, pero hoy específicamente vamos a partir con el teorema de estructura de grupos abelianos finitamente generados. Súper importante, súper importante. Sí, porque hasta a esta altura de las clases, entre comillas, ya, ya no estamos entrando en clasificar grupos, sea el que sea. O sea, me dan, por ejemplo, grupos finitos, ¿sí? Porque infinito tenemos otro mundo. Pero partamos con los finitos. Nos dan, por ejemplo, un orden 2000 y nosotros podemos ser capaces de clasificarlo, encontrar exactamente cuáles son todos los grupos de ese orden, salvo isomorfismo. Es decir, no saco nada con crear 1000 grupos que se comporten de la misma manera. O sea, salvo isomorfismo van a haber X cantidad, o puede que sean infinitos, no sé. Eso es lo que todos estos criterios nos van a ir entregando. El grupo simple, en particular, vamos a ver eh, la simplicidad del grupo alternante, ¿sí? Es decir, cuando el grupo alternante, que es el grupo A sub n, su grupo normal de Sn, del grupo simétrico, es simple. Y si nos alcanza el tiempo, que yo creo que sí, vamos a ver, vamos a ver lo que son las series de composición. ¿Sí? Y este sería el último tópico que nosotros vamos a ver, y falta un puntito. Vamos a ver para grupos, para ya espero ya la otra ayudantía empezar netamente lo que son anillos, que desde mi punto de vista es la parte más entretenida del curso. Y voy a cerciorarme que esté todo grabando, ¿sí? Sí, perfecto. Em, la parte más entretenida, sí, pero con toda la maquinaria de grupos que hemos recopilado, vamos a ir como bala. Aquí están los mismos contenidos. Para partir y retomando lo último que habíamos visto, vamos a querer demostrar este teorema de estructura de grupos abelianos de tipo finito o de grupos abelianos finitamente generados. Es exactamente lo mismo. No finitos, no son grupos finitos, son grupos finitamente generados. Por ejemplo, recordemos rápidamente que los enteros, el grupo de los enteros, bajo la suma quizás, es generado por un elemento, es decir, es finitamente generado, pero nosotros sabemos que este grupo no es finito. Ahí tenemos un ejemplo claro y rápido para que no se la... Y también habíamos estado viendo que teníamos ciertas propiedades bien parecidas a los espacios vectoriales, como por ejemplo, es como el análogo a estar haciendo álgebra lineal, pero sobre los enteros. Y bueno, los enteros no son un cuerpo, son un anillo. Y aún no llegamos a ese vocabulario, pero no alcanza a ser un cuerpo. Porque claramente, por ejemplo, el 15 no tiene inverso multiplicativo, es decir, el 1 partido en 15 no pertenece a Z. Sí, quizás pertenece a otra estructura, pero a Z en particular no. Por lo tanto, bajo la multiplicación no tiene inversa. Por lo tanto, no es cuerpo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque nosotros, el álgebra lineal, nosotros la hacemos sobre cuerpo. Pero en anillos, cuando entremos anillos, vamos a formalizar esto y vamos a ver que podemos trabajar en módulos. Por ejemplo, hacer entre comillas álgebra lineal sobre módulos y no cuerpos. Nosotros sabemos que todos los cuerpos son anillos, por lo tanto, un caso particular de módulos son los espacios vectoriales, pero los módulos los generalizan a gran manera. Em, ¿Y qué tenemos? Teníamos ciertos coeficientes crecientes se dividían sucesivamente. Vamos a ver, estos son súper abstractos, pero después de demostrarlo vamos a ver ejemplos muy concretos. Así que no se desanimen si no entienden la demostración, porque lo importante es
la especie de algoritmo que nos va a entregar la demostración. Eh, ya, entonces, ¿qué nos dice el teorema? Es decir, que existen ciertos naturales R y S, eh, existencia, y estos que son únicamente determinados por G, tales que ¿qué cosa? Tales que cualquier grupo abeliano finitamente generado es isomorfo, es decir, es lo mismo, porque tienen la misma estructura. Eso es ser isomorfo, es ser idéntico a otro grupo con otra notación. ¿A qué? A su parte infinita, piénsenlo siempre esto, a su parte infinita o a su parte de torsión, que también estuvimos trabajando esos conceptos, y quizás vaya a cambiar un poquito de color. Y esta parte es finita o libre de torsión. Perdón, aquí me transferiré yo. O la parte de torsión. Y aquí ustedes se van a dar cuenta al tiro porque me equivoqué. Esta es la libre de torsión. ¿Por qué? Porque quiera el grupo de torsión o de p-torsión, el grupo de p-torsión es algo un poco más restrictivo, ¿sí? El grupo de torsión eran todos los elementos del grupo que tenían orden finito bajo la suma, ¿sí? Con el lenguaje, por eso estamos. ¿Qué es lo que ocupamos típicamente cuando es abeliano? La suma, ¿sí? Que tenían orden finito. Por lo tanto, lo finito es parte de torsión y la parte infinita es la libre de torsión. Ese es el vocabulario típico de álgebra abstracta. Y eso, vamos a demostrar que podemos siempre encontrar explícitamente y de manera única este isomorfismo, ¿sí? ¿Podemos encontrar otro isomorfismo? Sí, pero cuando encontremos específicamente este isomorfismo es de manera única. Por lo tanto, podemos ver sus propiedades intrínsecas y ciertas cosas que vamos a ir desglosando más adelante. Y como ya lo he mencionado, em, recordamos que si G es finito, entonces la parte infinita no aparece, R es cero, o viceversa. Si G es abeliano, sí, no necesariamente restringirme al infinito, pero si G es abeliano, la parte de torsión es cero, desaparece. ¿Sí? Entonces vamos concretamente a la demostración. Para demostrarlo, bueno, vamos a recopilar todas las cosas, la maquinaria que ya teníamos hasta ahora, que ya hemos demostrado, excepto un lema y un par de cosas que damos por hecho. Pero el lema me parece mucho que lo tengo, ese lema que trataba de las matrices por bloque, donde aquí estaban los de uno hasta el de n, puro cero acá. Lo encuentro en el libro que dejé en el Drive de, de álgebra lineal, ¿sí? En la parte de espacios vectoriales y de reducción de matrices. De ahí lo pueden ustedes buscar. No recuerdo bien la página cuál es. Ya, pero está demostrado. El punto es que la mayoría de las cosas hay que demostrarlas. Pero muchas veces las demostraciones no son fáciles, ¿sí? Porque son a veces muy astuciosas o son sutiles en algunos lados. Y lo importante, más allá de poder volver a reescribirlo, o sea, aprenderse la memoria, es entender los pasos, ¿sí? Eso es lo importante, entender los pasos, y si luego no me acuerdo, me cuido con el resultado. Pero lo importante es entender los pasos. Entonces, dado que G es finitamente generado, va a existir un morfismo o un epimorfismo de tal forma que tomo algo, una R tupla en lo entero y va a parar a G. ¿Por qué? Porque es finitamente generado. De tal forma que esta cosa es sobreyectiva. Y también por el teorema de la base adaptada, que yo ya les mencioné donde está demostrado en el libro de álgebra lineal, el kernel es un grupo abeliano libre, ¿sí? El kernel es un grupo abeliano libre porque el kernel siempre es un subgrupo, de hecho es un subgrupo normal, y por ese teorema agarra todas las propiedades bonitas. Y que además tiene un rango, si el kernel es todo, bueno, es claro que S es igual a R. Pero si el kernel de F em, es estrictamente un subgrupo normal de Z a N, entonces S es menor a R. ¿Sí? Y va a existir cierta base tal que en una base de z a la n, tal que al multiplicar por estos coeficientes de manera creciente va a ser base de h, ¿sí? Y que nosotros sabemos que estos se dividen consecutivamente. En otras palabras, h es isomorfo
a un subgrupo de Z a la N, donde solamente tenemos S coordenadas. ¿Sí? Tenemos S coordenadas y después aquí las que sobran hasta llegar a N, que no aparecen. Y por eso es un subgrupo. Y claramente G, cuando yo a Z a la N lo cociento por estas S coordenadas, voy a tener este isomorfismo bien explícito, y que quizás para que se entienda voy a eliminar esto y lo voy a poner al final, en el que aquí tenemos Z a la N, y aquí estamos cocientando por esto. Es decir, estamos cocientando por D1, Z, DS, Z. Entonces estamos a una N tupla que es más grande, probablemente más grande que S, estamos cocientándole una S tupla, y que se comporta bien coordenada a coordenada. Por lo tanto, la primera coordenada es esta, la segunda, bla, 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 y la S coordenada se cocienta a la de arriba, y además le agrego Z a la N menos S. Es decir, hasta llegar a N, pero sin las primeras coordenadas. Bueno, y aquí yo puedo definimos R igual a N menos S, porque esa es la parte que nos importa, esta parte infinita. ¿Sí? Tenemos la parte finita, esto morfismo acá, más la parte infinita, y que la definimos como R. Entonces tenemos la primera parte lista, en el que teníamos la existencia de ciertos R y ciertos S, y de ciertos coeficientes que se iban dividiendo consecutivamente. Ahora, ¿qué nos falta? Demostrar la unicidad. ¿Sí? Em, y borro todo esto que está aquí. Y nos falta demostrar la unicidad. Entonces, para ello vamos a considerar el subgrupo de torsión, pero no el P subgrupo de torsión, o el subgrupo de P torsión, sino el subgrupo de torsión, donde recordemos que son todos los elementos de orden finito. Si este fuera el P torsión, serían todos los X en G, tal que existe un M, perdón, tal que existe un N, o puede ser cualquier letra, pero para no ocupar M, eh, tal que P a la N por X es igual a cero. Es decir, tiene orden P a la N. Y depende de este P que está como anotación en mi grupo. Y solamente necesito la existencia de ese N, pero es claramente un caso particular de este grupo de torsión. ¿Sí? Y claramente este P subgrupo de torsión es este factor. Es decir, esto es igual a la productoria desde I igual 1 hasta S de los Z cocientados de I, Z, ¿verdad? Porque son todos la parte finita. Eso es el grupo de P torsión, es la parte finita, todos los elementos de orden finito. Por lo tanto, es exactamente la parte finita que nosotros estábamos buscando arriba, esta parte finita que estamos buscando arriba, ¿ya? Tenerlo en mente. Por lo tanto, ¿qué pasa yo cuando G lo cociento por el grupo de torsión? Es decir, lo cociento por lo finito, me queda solamente lo infinito, ¿ya? Me imagino que está todo claro hasta aquí. Voy a revisar que esté todo grabando perfectamente. Y es un grupo abeliano y libre, ¿sí? ¿Cómo sé que un grupo abeliano es libre? Porque ese es un grupo abeliano libre, cuyo rango es R y es único, ¿sí? Porque Z a la R está determinado exactamente por R, ¿sí? Por lo tanto, ya tengo la unicidad del R, y que si yo tengo la unicidad del R, también tengo la unicidad del S. ¿Por qué? Porque el R depende del S y el N está fijo. N está fijo. Por lo tanto, si yo demuestro la unicidad de este, tengo la unicidad de R, o viceversa, si demostré la unicidad de R, tengo la unicidad de S. Ya. Tengo la unicidad de R y S, que es la más fácil. Ahora lo complicado está en demostrar que va a ser más o menos de manera constructiva la unicidad de los de I, de uno hasta de S, la unicidad de ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a apoyar también por el grupo de torsión y por el subgrupo de P-torsión también. Entonces, por el teorema chino del resto, nosotros, bueno, teníamos la igualdad de que teníamos de igual 1 hasta S de los Z de I, Z, ¿verdad? Teníamos esa igualdad, pero esto también es un isomorfismo
por el teorema chino del resto. Estos de ahí no necesariamente son algún primo a alguna potencia. Por ejemplo, este de ahí puede ser 600, ¿sí? O puede ser, este de ahí puede ser 12. ¿Y qué es 12? 2 a la 2 por 3. Es decir, hay un 3 que me molesta. Y el teorema chino dice que yo puedo como reordenar estas productorias para separarlos solamente en los primos a cierta potencia. ¿Sí? Eso es por el teorema chino del resto. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto finito. Y que pueden repetirse claramente. Por otro lado, el tema es que podemos recuperar de manera única los factores invariantes de I a partir de esto. Y ahí va a concluir la demostración. Pero lo interesante es cómo vamos a construirlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto depende de manera única de las PJ, pero nosotros queremos demostrar la unicidad de DI. Entonces vamos a hacer que DI dependan únicamente de PJ. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de la manera siguiente. Eh, entonces, y lo vamos a hacer de manera recursiva. Entonces, por ejemplo, el factor más grande de S, recordemos que va de 1, divida de 2, divida bla, 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 divida de S. Entonces, si va dividiendo de manera consecutiva, el de S es el más grande, claramente. Yo no puedo tener, por ejemplo, 2 divide a 4, 4 divide a 8, 8 divide a 8, 8 divide a 2. No, siempre el último es el más grande, aunque quizá el anterior también, ¿eh? Pero el último es el más grande, ¿verdad? Eh, mm, mm, mm. Ya, entonces, por ejemplo, voy a volver a leer. El factor más grande de ese está dado por el mínimo común múltiplo entre los PJ. ¿Sí? Nosotros tomamos todos los PJ, el mínimo común múltiplo, y lo tomo como el último, el de ese. ¿Para qué? Para que pueda ser dividido por todos los anteriores. Mínimo común múltiplo. Luego, yo saco este ds de la ecuación y saco ese mínimo común múltiplo, ¿sí? Y vuelvo a hacer el mínimo común múltiplo, pero con los que me sobran. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Entonces, en otras palabras, basta demostrar que estos factores PJ están únicamente determinados, ¿verdad? Porque ahora nosotros sabemos que los DS dependen únicamente de los PJ, ¿verdad? Entonces, la astucia ahora está en demostrar que los PJ están únicamente determinados. Nosotros vimos, por ejemplo, que antes el R era n menos S. Entonces, como este está fijo y el S depende del R o viceversa, si yo demuestro la unicidad de este, va a tener la otra. Estamos haciendo lo mismo en este caso. Si yo demuestro la unicidad de esto, tengo la unicidad de estos de S. Sí, la unicidad. Estamos viendo la unicidad. Entonces, nos damos un P' y consideramos el subgrupo de torsión, el subgrupo de P torsión, o yo le digo el P subgrupo de torsión, em, que son los elementos que tienen este orden. Algún P a la alfa. ¿Sí? Recordemos la definición. No la borramos. Pero son elementos de orden finito que son P a algún alfa para ciertos alfas los naturales. Eso es por definición, de cómo construimos la torsión. Por lo tanto, queremos probar que en la escritura, este subgrupo, que quizás lo voy a dejar aquí, son todos los X en G, tales que existe un alfa perteneciente a N, tal que P a la alfa X es cero, ¿verdad? Tiene orden finito. ¿Y por qué? Pues nosotros quizás podríamos decir X a la P a la alfa es igual a la identidad. Sí, pero estamos trabajando en un lenguaje abeliano, en el que nosotros en vez de multiplicación lo tomamos como suma, y como es abeliano, nosotros tomamos la identidad como el cero, ¿verdad? De la suma. Entonces, este grupo que está acá, nosotros sabemos que es isomorfo, por el teorema que nos resta también, a este que está acá. Pero lo importante es que los podemos anotar de manera creciente. ¿Sí? Tomamos ¿cómo se llama? Un primo y yo lo ordeno de manera creciente para que sea único. Sí, porque nosotros podemos tener conmutaciones y cambiarle el orden y ya y no tenemos la unicidad. Entonces, al momento de dejarlo de manera creciente, los tenemos de manera única. Y estos AJ están únicamente determinados por G, ¿sí? Por la definición de su punto de torsión. Y por último, consideramos un entero mayor a cero, entonces tomamos este otro subgrupo, ¿sí? De hecho, hagamos una cadenita aquí.
tenemos que el subgrupo de p-torsión es un subgrupo del subgrupo de torsión, ¿sí? Porque este puede ser cualquier orden y este me explicita que el orden tiene que ser exactamente una potencia de un primo. Pero a su vez la cadenita tiene otro subgrupo, que es el subgrupo de coma y torsión, ¿sí? Que ahora depende del primo, pero también depende de la potencia. Es decir, es más restrictivo aún. Yo fijé la potencia. Y este sí que está únicamente determinado por G. Nuevamente, ¿sí? Me restringí más. ¿Sí? Y aquí lo puse, incluso se, se- se contienen, se contienen en sí. ¿Sí? Están claramente contenidos. Porque, por ejemplo, si un elemento tiene orden, supongamos que X tiene orden P al cuadrado, claramente P al cubo también es cero. Entonces, si yo tomo el grupo que tiene el 2 va a estar necesariamente contenido en el del 3. ¿Se entiende? O de cualquier potencia mayor. Por eso tenemos esta cadenita que está aquí. Y nuevamente, borrando todo lo que está aquí, los alfa sub j están completamente determinados por estos subgrupos aquí. Entonces, fue de manera constructiva. Ocupé los grupos de torsión, después los subgrupos de p torsión, después los subgrupos de p, y torsión. Y demostré que eran únicos, los alfa sub j. Entonces tenemos la existencia y unicidad. Entonces nosotros ahora, volvamos al teorema, tenemos que siempre, siempre que tengamos un grupo abeliano finitamente generado, va a ser isomorfo a esto que está acá. Siempre lo podemos hacer. Y está demostrado. Entonces, concretamente, la prueba de estructura de grupo abeliano finitamente generado nos dice que para determinar los factores invariantes debemos escribir los factores PJ a las alfa J. Es decir, recordemos que los de I dependen de los PJ a alguna potencia. Entonces, eso nos está dando un algoritmo explícito para nosotros resolver los ejercicios, que eso sí que es lo importante. Y lo vamos a ver a continuación. Espero que les quede claro porque de hecho ustedes se pueden entretener haciendo cualquiera de estos tipos de ejercicios y tienen que hacerlo porque si no lo hacen, em, no les va a ser muy fructífero porque hay que soltar la mano. Entonces nosotros si consideramos a G como este producto que está acá, nosotros vamos anotando de manera creciente las potencias de los primos. Entonces, por ejemplo, acá yo sé que esto que está acá es Z2Z por Z 2Z. Y recordemos que no es isomorfo a Z4Z. ¿Sí? Es importante hacer la separación. Por eso aquí no hay un 4 sino que un al cuadrado. Está dos veces ese producto. Por lo tanto, este primero es 2 2. Luego ese 4 sí es 2 elevado a 2. Ahí. Y este 8 es 2 elevado a 3. Listo. ¿Me quedan 2? No me quedan 2. Ahora voy a los 3. Tengo un 3, pero 3 veces. Recordemos que no es un 27. No es isomorfo a 27. Por este mismo argumento que está acá arriba. Tener un 2 por 2 no es lo mismo que 4. Entonces tengo el 3, 3, 3. Y importante, los acomodo a la derecha. ¿Sí? Sí, tengo los primeros 4. Y si aquí son 3, los pego a la tablita como los muevo todos a la derecha. Y lo mismo para los 5. Tengo el 5 y aquí tengo el 5 elevado a 2. Recordemos que no es isomorfo a Z5Z cruz Z5Z. No, es 5 elevado a 2, distinto. Y tenemos los factores de ahí, pues. Tenemos el 2, multiplico, 2 por 3 es 6, 2 por 2 es 4, por 3 es 12, por 5 es 60. Y después hacia abajo tenemos 8 por 3, 24. Y esto lo multiplico por 25, me da 600. Entonces tengo el isomorfismo exacto eh, en este G. ¿Sí? Tengo que G es isomorfo a Z2Z, Z6Z, Z60Z y Z600Z. Y además podemos corroborar que va de manera creciente y 2 dividido a 6
6 divide 60 y 60 divide 600. Entonces cumple todo y de manera práctica. Eh, mm, 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 y otro ejemplo, sí, para poder seguir aterrizando los ejemplos. Todos los grupos abelianos de orden 18 están determinados por las secuencias de este tipo. Es decir, ¿qué pasa cuando yo descompongo el 18? Tengo 2 por 3 a la 2. Por lo tanto, ¿cuáles serían todas las secuencias? Bueno, la trivial, la secuencia trivial, que sería el 18, esta que está acá, una. Y la no trivial, que sería 2, 2 divide a quién? Al 2 divide al 3. No, pues no lo divide, entonces no puedo poner el 2 primero. El 3, ¿a quién divide? Podría poner el... Ah, pero aquí está hecho aquí. Al 6, ¿verdad? Y esa sería la otra secuencia. Y si empiezo a probar más secuencias, el 2 nunca puede ir al principio. Después, si pongo el 3, podría llegar a poner el 9. No, porque el 2 no divide, el 9 no divide el 2. Entonces solamente puedo poner 3. Y si tengo 3, ¿puedo poner un 3 después un 2? No. ¿Puedo poner un 2 y después un 3? No. Entonces tiene que ir 6. Entonces nos damos cuenta que es súper importante. Todos los grupos abelianos de orden 18, finitos, son necesariamente o isomorfos esto que está acá o isomorfos lo que está acá. Potente, ¿ah? Potente, muy potente. Hemos determinado todos los grupos de orden 18. Son dos, no hay nada más. Y otra cosita, es lo que está abajo aquí, para que quizás clarificar más los ejemplos, tenemos que demostrar que esto que está acá es isomorfo a lo que está acá y vamos a usar el teorema. Entonces nosotros tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos 2 al cubo. ¿Qué tenemos en el 12? 2 al cuadrado por 3. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos 2 por 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, estos factores por separado, si los ponemos en una tablita, hagamos una tablita. Yo aquí pongo, ¿cuál es el menor primo? El 2. ¿Y cuál es la menor potencia? El 2. Después el 2 al cuadrado y el 2 al cubo, ¿verdad? Después tengo, ocupé ese, ese y ese. Después me queda el 3 y el 3 al cuadrado, ¿verdad? La misma tablita de la de arriba. Y lo acomodé a la derecha. Si tuviera 6 haría lo mismo con el 6. Por ejemplo, podría llegar el caso que tuviera esto. Perdón, el 6 no es primo. Si tú podrías llegar el caso que tuviera 5, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la cuarta, por ejemplo. No es el caso, pero podría llegar que los de abajo me pase más a la izquierda, sí, no hay ningún problema. Quería dejarlo explícito eso. Ya, pero no tenemos más factores. Entonces, ¿qué hago ahora? El de 1, ¿quién va a ser? El 2. Esta fila multiplica. El de 2, ¿quién va a ser? Va a ser el 2 por 2, 4 por 3, 12. Y después el 8 por 9, que es 72. Aquí está, pues. 2, 12, 72. Estamos listos. Estamos listos y está demostrado. Es decir, más que demostrado, fue un ejercicio práctico de poner en práctica el teorema que acabamos de demostrar. ¿Sí? Y una aplicación, más que nada una aplicación, tómenla por qué es tan importante esto de clasificar estos grupos, en que vimos delante que necesitamos algo asociarle, por ejemplo, para la demostración a los de 1 o a los de S en general, necesitábamos asociarle a algún grupo invariante, algún grupo que dependiera netamente de la característica del grupo y no de los factores. Por eso nosotros lo terminamos de manera única. Y eso es un trabajo que está muy desarrollado en la topología algebraica y tiene mucho que ver con la topología algebraica. Por ejemplo, el grupo fundamental, que es un grupo invariante eh, en el cual podemos ver propiedades que si las tiene un objeto, las tiene otro, y el grupo fundamental es el mismo, entonces en esencia son lo mismo. Y corre para la misma lógica, ¿sí? O en geometría diferencial, o geometría algebraica también. Entonces, por ejemplo, algo que ya habíamos visto, más que tomármelo como una ventana así a la cultura general, ¿sí? Es que, por ejemplo, nos tomamos un cuerpo cualquiera, si no, para no confundirse, pueden pensar al K como R,
perfectamente un cuerpo para tener la idea en la mente. Y este es el plano proyectivo, que es el conjunto de las rectas vectoriales en R3, piénsalo en R3. Este es un plano de todo el conjunto de las rectas, donde nosotros veíamos que las clases eran, por ejemplo, todas las rectas eran un elemento de la clase. O sea, nosotros sabemos que cocientamos por las rectas y tenemos que las rectas son como que fueran un elemento. ¿Sí? Entonces, tenemos también este grupo, este conjunto de unidades, grupo multiplicativo, que de hecho nosotros sabemos que cuando esto es un cuerpo, esto coincide con quitarle los elementos que son cero. Son todos los elementos invertibles, de tal manera que cuando actúa sobre el plano R3, pero sin el cero, actúa de manera natural, ¿sí? Es decir, actúa multiplicando cada coordenada, ¿sí? Y si ahora nosotros nos damos este otro conjunto, nosotros podemos ver, por ejemplo, la solución a esto, alguna curva que viva en R3, eh, y ese es el conjunto de ceros de polinomio cúbico asociado a esta curva. Es decir, son todos los x y z tales que cumplen esto. Donde el discriminante de esta cúbica, ¿sí? El mismo que el discriminante de la cuadrática, pero de la cúbica, es distinto de cero. Es decir, tiene soluciones. Por lo menos alguna solución, entonces es distinto de vacío. Y este subconjunto se llama el conjunto de las curvas elípticas. ¿Sí? Tenemos un plano, tenemos alguna figura en R3 y nos van a dar ciertas curvas elípticas. Esta es como una aplicación que tiene más que ver con curvas elípticas o geometría algebraica. Sí, pero para que sepan que existe y tiene aplicaciones que son útiles. O por ejemplo, pueden imaginar el toro, que es una curva elíptica, pero en los complejos, o una curva elíptica en R, que es la que está acá, por ejemplo, el lugar el lugar de cero que se anula esta ecuación, por ejemplo. Que cuando lleguemos a anillo lo vamos a ver de manera más explícita y más concreta, pero para que lo tengan en la mente. Entonces, es interesante porque el teorema de Mordell de 1922 afirma que si tomo como cuerpo a los racionales, recordemos que los racionales son un cuerpo, entonces este conjunto de las curvas elípticas es un grupo abeliano finitamente generado. Y cumple con todas las características del teorema que demostramos al principio de la ayudantía. ¿Sí? Y voy a ver que esta cosa se esté grabando. Perfecto. Em, Cumple con todas las características, entonces yo puedo ver a este conjunto, yo puedo tomar el isomorfismo de la parte libre de torsión y la productoria, ¿verdad? Puedo hacerle ese tipo de cosas. Y lo interesante es que el teorema de Masur, un par de años después, unos 55 años después, clasifica todos los posibles grupos de torsión, pero en los grupos de torsión del conjunto de curva elíptica, y que son necesariamente de la forma z cocientado de z, pero entre 0 y 12, pero que no alcanza el 11. O sea, hay un bache en el 11, y que no vamos a entrar en detalle eso, pero que tiene que ver con algo mucho más profundo de la geometría algebraica. ¿Sí? Que es eso o es isomorfo a esto que está acá. ¿Por qué? Porque se aplicó el teorema que vimos al principio y se llegaron a resultados muy precisos para esto. Entonces, claramente la parte libre de torsión, que es la isomorfa esta, es la que no fue estudiada y que en realidad no ha sido concretamente demostrada, pero se conjetura de que para rangos arbitrariamente grandes, para R, no sé, 15.000, 80.000, deberían poder alcanzarse. Claro, sí, pero no se ha demostrado. Pero se cree que siempre va a ser isomorfo, ¿ah? Pero aún no se ha podido demostrar. Pero sí se sabe, por ejemplo, de Elki el 2006, que él explícitamente encontró, no sé, un conjunto, ¿no? Tipo E, pero que la ecuación era así: y x, x, z, más bla, 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 más un número de 20 cifras iguales a cero,
eh, que fue la curva más grande que se ha podido como encontrar, que tiene un rango isomorfo al 28. Y que claramente se conjetura que para más grandes también ocurre, pero no se ha podido demostrar. ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua. Ya. Entonces, hasta aquí llevamos como un teorema muy importante, ¿sí? Y retomemos quizá un poquito. Esto fue una ventana a la cultura general, pero estos ejemplos que están aquí, o este que está ahí, esos son los importantes, los que ustedes tienen que aplicar. Entonces, a esta altura estamos clasificando todo tipo de grupos, pero estamos clasificando grupos bien estrictos, ¿ah? Bien, que son abelianos y son finitamente generados. ¿Y qué pasa con los infinitos? ¿Qué pasa con los otros grupos que no son abelianos, que no son finitamente generados? Bueno, podemos eh, dar resultados un poquito más generales, que son los que tienen que ver con los grupos simples que van a ser en nuestra maquinaria, que de hecho son como los grupos, son como los bloques fundamentales para poder construir otro grupo. Perdón. Sí, o son los bloques fundamentales para poder ver cómo se comportan los grupos y son los, porque su nombre lo dice, son los más simples. No tienen otros grupos normales más allá del trivial y del mismo grupo. ¿Sí? Como les acabo de recordar. Los grupos simples son los que no tienen otro grupo normal, más allá que el trivial o todo el grupo. Entonces, en esta sección vamos a discutir cómo los grupos simples pueden ser pensados como bloques estructurales de la teoría de grupos. Son como los bloques que me dan, así como nosotros arriba, para grupos finitamente generados, abelianos, podríamos separarlo en la parte de torsión y la parte libre de torsión. Acá nosotros también tenemos otros bloques fundamentales, que son los grupos simples. Y veamos ejemplos antes de pasar a otro tipo de demostraciones. Y ahí está la canción, que se había parado. Em, que nosotros sabemos que para n mayor o igual a 3 el grupo simétrico no es simple. Y nosotros lo demostramos, ¿por qué? Porque vimos que para n mayor o igual a 3 el centro de ese n es el trivial. Ah, perdón, no, eso era otro tipo de cosa, perdón. Esto era para demostrar que para n mayor o igual a 3 el grupo no es abeliano. Pero va de la misma idea, ¿eh? Va de la misma idea porque nosotros sabemos que el grupo alternante, y eso sí lo demostramos, el grupo alternante siempre es normal en Sn. Y cuando n es mayor o igual a 3 va a ser distinto de todo el grupo o del trivial. Porque, por ejemplo, en S2 tenemos la identidad, perdón, la identidad o el que conmuta el uno con el 2, ¿verdad? Entonces, el grupo alternante, no hay grupo alternante, a menos que te identifique el grupo alternante con el trivial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el grupo alternante, ese 2, ¿qué orden tiene? Tiene 2. Entonces, el grupo alternante de orden 2, o sea, con N2 debería ser uno porque es la mitad. Entonces, es el trivial, no es muy interesante. ¿Sí? Pero ahí tenemos un ejemplo claro que ya lo hemos visto, y es normal de índice 2, es decir, que el índice de la n en Sn es 2. ¿Por qué? Por el teorema de Lagrange. Además, el grupo alternante A3 es simple. No S3 no es simple porque tiene a A3 como un grupo normal, pero si me reduzco un poco más, el A3 sí es simple. ¿Por qué? Porque ¿qué orden tiene S3 tiene orden 3 factorial, que es 6. Por lo tanto, A3 tiene orden 3. Y recordemos que los grupos de orden primo son simples, porque todos los subgrupos tienen que dividir al orden. Y si el orden es primo, no hay ningún otro primo, o sea, no hay ningún otro primo más que el mismo primo que divida al grupo. Por lo tanto, si tengo un subgrupo del mismo orden, tiene que ser necesariamente todo o tiene que ser el trivial. Por lo tanto, este A3 es isomorfo a esto y no tiene subgrupos simples. O sea, no tiene subgrupos normales, por lo tanto es simple. Ahí tenemos otro ejemplo. Y último ejemplo, el grupo alternante A4, que quizás podríamos esperarlo, o sea, quizás no se esperaba, no es simple.
A3 sí es simple, pero el A4 no es simple. ¿Y por qué? Porque nosotros vimos, no sé si hace 2 o 3 ayudantes atrás, que había una biyección entre el número de particiones, ¿sí? Con las órbitas, ¿verdad? Tenía que ver con todo este grupo de la simplicidad. Entonces, eso nos da, nos dice que mm, 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 los cuatro elementos, perdón, me trabé. Eso nos dice que estos son el grupo de, de producciones pares, ¿sí, verdad? O que se pueden escribir como producto de transposición, que es lo mismo hacer una representación par, y que son conjugadas. Ahora me acordé de la equivalencia, esa es la equivalencia correcta, que el número de particiones está en biyección con los elementos conjugados. Esta es la buena biyección. El número de particiones tiene que ver con los elementos conjugados, ¿sí? Y de hecho nos damos cuenta de por qué no es simple. Eso es lo que quería yo darle en este ejemplo. ¿Por qué no es simple? Porque tenemos este subgrupo que está acá, que es normal en A4, que es distinto de A4. Y que de hecho se le llama el grupo de Klein porque es isomorfo esto que está acá y lo hemos nombrado varias veces. Por lo tanto, em, A4 no es normal. O sea, no es simple porque tenemos esta cadenita. A4, perdón, mejor para otro lado. El trivial es normal en dónde, es normal en K, pero K es normal en A4 y son distintos, y son distintos. Por lo tanto, mi K no es ni el trivial ni el total, pero sí es normal, lo que implica que A4 no es simple, ¿sí? Y eso claramente por lo que mencioné acá yo en el ejemplo 2, nosotros tenemos este ejercicio que lo pueden hacer directamente. Hay que probar que si un grupo abeliano finitamente generado es simple, entonces necesariamente es isomorfo a ZPZ. O viceversa, si G es isomorfo a ZPZ, entonces G es simple, finitamente generado y abeliano. Y tiene todo el sentido del mundo, porque ¿qué pasaba cuando un grupo era simple? No tenía grupos normales, y coincide con que si P es primo, entonces no tiene subgrupos normales. Está directo. Y la otra implica literalmente directo. Entonces ahí los dejo que la piensen un poco porque para no darles toda la respuesta. Pero realmente es directo, por todo lo que hemos discutido. Y la 2, probar que el grupo alternante A5 consiste exactamente en la identidad, las dobles transposiciones, los tres ciclos y los cinco ciclos. ¿Sí? El A4, perdón, el A5 es la identidad, las dobles transposiciones, los tres ciclos y los cinco ciclos. No tiene más. No tiene más. Una manera de probarlo es bien constructivo, porque yo sé que, por ejemplo, una manera que yo sé que es S5, le estoy dando la idea para que ustedes lo concreten. S5 tiene orden 120, por lo tanto, A5 tiene orden 60. Entonces yo aquí lo hago como contabilizando. Veo cuántos elementos de la identidad hay. Me doy cuenta que claramente las dobles transposiciones son pares, por lo tanto viven en el alternante, y veo cuántos hay. Los tres ciclos también son, puedo escribirlo como producto de dobles transposiciones, y los cinco ciclos también los puedo escribir como producto de transposiciones, entonces son todos pares. Y me doy cuenta que cuando llego a eso, ya tengo 60. Y por la cantidad de elementos que tiene que tener, no hay más. Es una forma de poder demostrarlo. ¿Y para qué vamos a hacer toda esta maquinaria que hemos ido construyendo? Porque hay un teorema muy importante, que es que el grupo alternante AN es simple para todo n mayor o igual a 5. Nosotros vimos que A3 es simple. Perdón, A3 es simple. A4 no es simple. Y nosotros vimos que es simple porque tiene el grupo de Klein como un subgrupo normal. Por lo tanto, no es simple. Pero aquí hay una regularidad súper importante, que A5 es simple para todo n mayor o igual a 5. Algo no tan esperado, porque uno dice, chuta, este sí, este simple, este no, entonces uno cree que no hay como una regularidad, pero en realidad sí. Y de hecho,
Este teorema da corolarios para después poder demostrar que probablemente lo han escuchado muchas veces, que, que no podemos encontrar una forma explícita en términos de suma, multiplicaciones, etcétera, las operaciones elementales y en términos de raíces para la Q, para la quíntica y todas las que siguen mayor o igual a 5. No podemos encontrar una fórmula explícita como sí lo podemos encontrar para la cuadrática o para la cúbica, que es bien fea, pero se puede. Incluso la cuártica. Eh, y que si me da tiempo, quizás lo voy a mencionar un poquito más a detalle después de demostrar este teorema. Perfecto. Entonces, partimos la demostración y lo vamos a hacer de manera bien constructiva nuevamente, así por paso, lo vamos a ver, para no perdernos y ver las conclusiones necesarias. Entonces, ¿cómo partimos? Nos damos un grupo distinto del trivial, un subgrupo que sea normal en AN, claramente para todo n mayor o igual a 5. Y aquí quiero llegar a concluir. Quiero llegar a concluir que H necesariamente es igual a N. Es decir, no puedo encontrar otro subgrupo normal más que todo. ¿Sí? Porque si no, si encuentro un H que sea distinto de N y que sea normal y que tampoco sea el trivial, entonces a N no es simple. Ya, entonces, si yo digo que es normal, esto por definición es directo que tenemos que, para todo sigma en AN y para todo tau en H, tiene que verificar que la conjugación se sigue quedando en H. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las clases laterales son iguales. O si yo multiplico por H a la menos 1, es decir, que yo cuando conjugue se sigue quedando en el mismo grupo, o en el mismo subgrupo. ¿Ya? Entonces, para facilitar la operación, vamos a dividirla en 4 etapas. ¿Sí? No necesariamente paso, pero etapas sí. Entonces, el paso 1 es demostrar que a n, nuevamente, para todo n mayor o igual a 5, es el generado por los 3 ciclos. ¿Sí? Y esto es súper fácil de hacer. Y quizás es un ejercicio que el profe les puede llegar a hacer en su momento y que tiene que ver con grupos simétricos. Y ustedes ya a esta altura ya están viendo el grupo simétrico de lleno ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros por definición sabemos que AN está generado por las permutaciones pares. ¿Sí? Por definición. Es decir, el kernel, sabemos que el kernel del grupo simétrico es el grupo alternante, que son todas las permutaciones pares, es decir, que tienen signatura 1. Otra forma equivalente de decirlo. Entonces, a nosotros nos basta demostrar que todo tres ciclos, ¿sí?, se puede escribir como producto de permutaciones pares. No, perdón, al contrario. Que toda permutación par se puede escribir como producto de tres ciclos. Ahí sí. Toda permutación par tiene que escribirse como producto de ciclo. Y eso es directo. Porque si yo tomo dos permutaciones juntas, tengo esto que está acá, que ustedes lo pueden verificar a mano, quizás darse un ejemplo. 1,2, 3,4. Será lo mismo que 1,3,2 y 1,3,4. Lo desarrollan y se dan cuenta que sí sirve y sirve para todo. Y sirve para todo. Y también, si no es disjunto, si tienen un elemento en común, por ejemplo el primero, si el elemento en común el segundo es realmente análogo, entonces es esto que está acá, es decir, un tres ciclos. ¿Sí? O estos son dos tres ciclos. Entonces nosotros hemos demostrado que todas las permutaciones pares son tres ciclos o producto de tres ciclos. Y está listo. No hay nada más que ver. Ahora veamos otra cosa importante, es que todos los tres ciclos son conjugados en AN. Equivalentemente, todas las transposiciones dobles pares son conjugadas, porque nosotros sabemos que los tres ciclos generan lo que está acá y lo que está acá también genera los tres ciclos. Hay una equivalencia, porque esto que está acá es una igualdad.
Por lo tanto, basta ver cualquiera de las dos y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces vimos antes que todos los tres ciclos son conjugados en SN. Lo vimos antes en un par de ayudantías atrás. Todos los tres ciclos son conjugados en SN y lo vimos con el lenguaje de las órbitas, si no me equivoco. Así que lo pueden ahí buscar por ahí por esa sección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos primero a hacerlo por, y quizás eso no lo especifiqué, pero lo voy a hacer aquí. Vamos a demostrarlo por inducción. Por inducción en n. Claramente nuestro caso base va a ser A5 y después yo tomo verdadero para, veo que AN debe implicar AN1, ¿verdad? Entonces, mi intención aquí es demostrar que A5 es simple. Este resultado del 1 y del 2, perdón, el resultado del 1 es general para todo N, pero el resultado del paso 2 en adelante va a ser para demostrar el caso base. Entonces yo me doy cuenta que, por ejemplo, en la permutación 231, por ejemplo, yo podría haber tomado un A, B, C, pero es muy abstracto, entonces yo necesito que ustedes lo puedan interpretar con números primero, porque es mucho más simple para ustedes entenderlo. Entonces yo sé que los tres ciclos son conjugados, por lo que ya demostramos antes. Es decir, va a ser algún tau y algún sigma que me conjuga a tau, ¿verdad? Donde sigma está en Sn y el tau es un tres ciclo. Y dado que n es mayor o igual a 5, en este caso no estamos restringiendo al 5, nosotros podemos escribir, por ejemplo, puedo tomar, por ejemplo, si este fuera el 4, 5, 1, yo puedo tomar los otros dos números que me faltan, ¿sí? Em, de tal forma que no hagan nada. Por ejemplo, aquí tengo el 2 3 1 y escojo el 4 5. Si yo le pongo el 4 5, eso conmuta todo porque son disjuntos. Y de hecho aquí yo puedo poner 4 5 por 4 5. Esta es la identidad. Y esto es 2 3 1, ¿verdad? Pero esto también es 4 5 2 3 1 4 5, porque todas estas cosas permutan porque, perdón, conmutan porque son disjuntas. Pero también nosotros sabemos que la inversa de las permutaciones, de las transposiciones, son la misma transposición. ¿Por qué? Porque permutar uno y 2 es lo mismo que permutar 2 y 1. ¿Sí? La inversa es la misma. Entonces, así llegué a esta igualdad de acá. Luego, astuciosamente, y lo digo astuciosamente porque no es algo que a uno se le ocurra en el momento, pero en la demostración que voy a evaluar, astuciosamente yo sé que este 231, como lo especifico arriba, es conjugado. Entonces lo reemplazo por su conjugado. ¿Y yo qué quería demostrar? Yo quería demostrar, perdón, volvamos a qué quería demostrar. Quería demostrar que todos los tres ciclos o todas las dobles transposiciones son conjugadas en A. Por lo tanto, si esto es par, como bien dice acá, si sigma es par, estamos listos porque si sigma es par, todo es par y está perfecto. Perfecto. De hecho, esto es par y eso es par. Ahora, si sigma es impar, da lo mismo, porque si sigma es impar, yo sé que si este es impar y eso es par, la multiplicación es par. Entonces, esto que está acá, al yo hacer esta astucia, yo me aseguro que esto que está acá siempre es par. Esto que está aquí siempre es par y eso que está acá, sin el tau, sin el tau, siempre es par. Entonces, ahí me doy cuenta que son conjugados y está todo perfecto. Impeque. Luego, el paso 2 implica, este paso que acabamos de mostrar, implica que si H contiene un tres ciclo, entonces contiene todos los tres ciclos. ¿Qué significa? Porque nosotros vimos que todos los tres ciclos son conjugados. Es decir, yo puedo pasar de un tres ciclo a otro tres ciclo conjugando. Conjugando. Y de este tres ciclo a otro tres ciclo conjugando. Es decir, viven en la misma órbita. Por lo tanto, por lo tanto, los contiene a todos. Si contiene a uno, los contiene a todos, ¿verdad? Y si llegas a contener solo uno, significa que es único, que no hay más.
Y en este caso el paso 1 implica que H necesariamente es AN. Eso es lo que queríamos demostrar nosotros, que H es AN. Entonces así basta probar que H contiene al menos un triciclo. Por lo menos un triciclo. ¿Sí? Y vamos para allá. Si H contiene una doble transposición, y claramente si contiene una las contiene a todas porque son todas conjugadas y viven en la misma órbita, por lo que acabamos de demostrar, si H contiene una doble transposición o contiene un 5 siglo, entonces H contiene un 3 ciclo. Repito, repito. Si tengo una doble transposición o un 5 ciclo, entonces necesariamente tengo un 3 ciclo. Y eso es claro, porque yo multiplicando astuciosamente, esto no sale de la noche a la mañana, esas 6 transposiciones, perdón, esas 6, claro, transposiciones, llego a este 3 ciclos. O si también tengo un ciclo ahí rondando, también llego a un 3 ciclos. Entonces ahí tengo el tercer paso, donde notamos que el paso 1, 2 y 3, junto con el ejercicio que les dejé, vamos hacia arriba, junto con este ejercicio que está acá, importante, en el que notamos que el grupo alternante A5 tiene la identidad, las dobles transposiciones, los 3 ciclos y los 5 ciclos, todas esas cositas juntas, perdón, ¿dónde estábamos? Aquí, implican que A5 es simple, es decir, tengo mi hipótesis demostrada para la inducción. Entonces, ahora me basta hacer considerar n mayor o igual a 6, ¿sí? Y, y demostrar la hipótesis. O sea, supongo a n menos 1 verdadero, es decir, a n simple, y esto tiene que implicar que a n es simple. Es decir, a veces me dice ya que a n es simple, entonces a n más 1 es simple. Es lo mismo. Yo puedo tomar uno menos y aquí tengo que llegar al siguiente. Eso es hacer inducción, es llegar al siguiente. Entonces yo ahora tomo como, recuerden eso siempre, tomo como verdadero esta hipótesis. ¿Ya? Entonces, veamos que H es su grupo normal de AN, que contiene necesariamente un elemento que es distinto de la identidad, tal que fija el 1. ¿Sí? Entonces, en efecto, ese sigma, que está en H, eh, fija el 1, ¿sí? Entonces yo supongo que en realidad no lo fija, que me manda el 1 a un I, que es distinto de 1, y vamos a considerar un J que no sea ni el 1 ni el I, de tal forma que este sigma también mueve el J, es decir, que al aplicar el sigma a J, me lo lleva hacia otro elemento. Y esto lo podemos hacer dado que, dado que sigma es distinto de una permutación 1i, ¿verdad? Es distinto de esa permutación. Eh, mm, 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 mm. Entonces, dado que estamos en n mayor o igual a 6, va a existir aquí hay muchas letras, pero tienen que leerlo con calma después, porque hasta a mí me confunde el que haya tantas letras. Pero van a existir un L y un M distintos, de tal forma que no sea ni el 1, ni el I, ni el J, ni dónde va a parar el J, ni dónde va a parar el J. Ya me tomo esos dos. Es decir, por eso puedo tomar L y M distintos, porque si, como es mayor o igual a 6, no está ni el 1, ni el I, ni el J, ni el cuarto, entonces puedo tomar otros dos que sean distintos. Por eso lo puedo hacer. Entonces luego este sigma tilde, que va a ser conjugar por JLM, súper astucioso también, eso no se ocurre de la noche a la mañana, que se queda en H, porque yo sigma está en H, la inversa también, entonces conjugar también, porque es normal. Tal que fija el 1. Este sí fija el 1. Y además el J me lo lleva el L, y el L nosotros lo construimos que no fuera J, por esta igualdad que, perdón, por esta contención que está acá. M no es J. Entonces este sigma es distinto de la identidad y además pertenece a la intersección de que de todos los H, del H normal que yo construí arbitrariamente y del K que son todos los sigma en AN tal que fijan 1. Es decir, yo intersecto el grupo normal, subgrupo normal,
con otro subgrupo donde todas las presentaciones se fijan uno, que nosotros sabemos por la segunda ayudantía que es isomorfo a n en menos uno. ¿Sí? Porque fijar un elemento es como tener una cadena un largo menor. Entonces, en particular, nosotros notamos que esta intersección no es la trivial. ¿Por qué? Porque dado que esta intersección es un subgrupo normal de K, pero yo sé que K es simple, entonces necesariamente tienen que ser iguales, porque no puede ser trivial. Y si es trivial, si yo por teoría de grupos tengo por ejemplo aquí K, tengo aquí H y tengo aquí K, y yo intersecto y llego acá, necesariamente K está contenido en H por teoría de grupo. Y luego H contiene un tres ciclos, ¿sí? Porque el K contiene tres ciclos y si contiene K, lo contiene H, y donde yo concluyo que H necesariamente es AN, y ahí está demostrado que es simple, porque si yo tomo un grupo arbitrario normal y me di cuenta que necesariamente es todo, es porque no hay un grupo normal entre medio. Y está demostrado el teorema. Uf, aprecienlo un momentito. Es súper corto el teorema, pero la demostración es súper larga. El grupo alternante AN es simple para todo n mayor o igual a 5. Y ahora voy a hacer un mini break de 5 minutitos.
Bueno, siendo las 7:10, retomamos. Me gustaría que estuvieran presentes, pero no sé, no fue la oportunidad. Así que estoy intentando hacer lo más claro posible y lo más lento posible. ¿Sí? Y ojalá resolviendo los ejercicios de manera parcial y viendo los ejemplos. Entonces, ya demostraba este teorema, súper importante. Ahí está, estaba medio pegado. Un corolario importante también, em, que es consecuencia bastante directa de lo que demostramos, y que si tomo n mayor o igual a 2 con n distinto de 4, ya vimos qué pasaba con n distinto de 4, ya 4 tenía un subgrupo normal el K, y tiene un subgrupo normal el trivial, y de hecho ese 4 tiene un subgrupo normal ese. Tenemos toda esa serie de composición que vamos a ver un ratito más. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este colorario? Que los únicos subgrupos normales de Cn son el trivial, todo claramente, pero este, que yo sé que el AN siempre es un subgrupo normal, pero son los únicos, no hay nada entre medio así como el K, no hay nada entre medio, excepto en el caso de n igual 4. En igual 4 está esa irregularidad, pero para el resto no. Entonces, para el caso trivial, N2, o sea, el caso 2 es trivial, ya saben, S2 es la identidad y el 1,2. Ustedes ya saben que A2 coincide con S2 y no hay nada más. Nada más. O es todo el grupo o es el trivial porque debe dividir a 2. Y ahora entonces supongamos que n es 3 o mejor dicho, n es mayor o igual a 3 con n distinto de 4. También otra forma de decirlo. Y en tal caso tenemos que a n es simple. ¿Sí? Y eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque H, si yo tomo un H que es normal en Sn y lo intersecto con AN, necesariamente tiene que estar en AN. Tiene que estar en AN. Pero yo quiero demostrar que es una igualdad. ¿Sí? De donde se deduce que claramente esta es la igualdad. O tiene que ser en el trivial. O se intersectan en lo trivial o se intersectan en todo. Entonces tenemos dos casos. En el primer caso, en el caso en que fuera todo, si es nuevamente por teoría de conjuntos, si yo tengo acá el AN, perdón, tengo el H y tengo AN, y yo cuando intersecto se reduce a una parte, quiere decir que toda esa parte está contenida en el grande, por teoría de conjuntos. Y luego el índice debe dividir a este otro índice. Es decir, la cantidad de elementos que tiene AN en H debe dividir a la cantidad de elementos que tiene AN en SN. En particular, esto significa que el orden de H en A4 debe dividir a 2. ¿Y quiénes dividen a 2? El 1 y el 2. Tenemos nuevamente dos casos. Si es 1, entonces son iguales, ¿no es cierto? A n. Si es 1, entonces paso multiplicando y los órdenes son iguales, entonces tenemos lo pedido. En cambio, si es 2, si es 2, si es 2, entonces yo me doy cuenta que paso multiplicando a n y a n tiene el doble, o sea, ¿quién tiene el doble de elementos que a n? Sn, por lo tanto h es Sn necesariamente por la cantidad de elementos. Entonces, o tenemos que es AN, o tenemos que es AN, o tenemos que es SN. Entonces tenemos la simplicidad. Y en el caso que fuese trivial, nosotros tenemos esta composición de funciones, o morfismos más explícitamente, en el que nosotros podemos ver inyectivamente al H en Sn, es decir, lo podemos ver como un subgrupo de Sn. Sn y aquí está H. Pero también podemos ver a Sn en su proyección, podemos proyectarlo. ¿A quién? A las clases de esto que está acá. Nosotros cuando proyectamos en un cociente, nosotros vemos las clases de equivalencia, pero nosotros sabemos qué orden tiene ese n factorial, y qué orden tiene esto que está abajo, tiene n factorial partido en 2, en la mitad. Por lo tanto, este que está acá tiene orden 2. ¿Y quién es el único? Hay un único subgrupo de orden 2, que es este cíclico que está acá. Por lo tanto, es necesariamente somorfo a eso que está aquí. Entonces, en particular, tenemos dos opciones, porque nosotros sabemos que inyectivamente podemos ver a H dentro de este que está acá.
Y nuevamente, porque como lo divide, o tiene orden 2 o tiene orden uno, que es el trivial. Y por otra parte, bueno, no por otra parte, quizás está mal la redacción. Además, luego, luego, si el orden es 2 y me tomo cualquier permutación en H, eh, cualquier permutación distinta de la identidad, que no sea trivial, entonces podemos escribir a ese sigma como producto de transposición, ¿sí? Y obviamente con soporte disjunto. Entonces, dado que n es mayor o igual a 3, va a existir algún C que sea distinto de A y de B, de tal forma que yo puedo conjugar por AC, ¿verdad? Y si yo conjugo, me sigo quedando en H, porque H es normal, de tal forma que el C va a parar al B. ¿Por qué? Si ustedes desarrollan eso, se dan cuenta que el C va a parar al B. Es decir, en otras palabras, este sigma tilde que definía acá arriba no está en este conjunto H, que es la identidad o sigma, lo que es una contradicción. Por lo tanto, también tenemos que es normal. O sea, perdón, también tenemos que si es normal, necesariamente o es todo o es el trivial. ¿Sí? Y esto es bien útil, como les dije antes, para resolver estos problemas de encontrar una fórmula explícita para la quíntica y lo demás arriba. Es que Galois le asignó a los polinomios un grupo, ¿sí? El grupo de permutaciones, de tal forma que las soluciones permutaban, etcétera. ¿Y dónde está todo el meollo del asunto? Que nosotros tenemos que para n mayor o igual a 5, tenemos esta cadenita de, de grupos normales, y no hay más entre medio. Y el punto es que para n mayor o igual a 5, esto que está acá no es abeliano. Es decir, las soluciones entre comillas no conmutan. Es decir, si yo le doy una solución y después otra y la cambio de orden, no me da la misma solución. Y eso nosotros sabemos intuitivamente que eso es imposible. Entonces tiene algo mucho más profundo, pero en términos simples es básicamente eso, que se nos pierde que AN es abeliano para n mayor o igual a 5. Entonces ahí nace el tema de que no se puede encontrar una fórmula explícita general para todo, porque quizás sí podemos encontrar una fórmula explícita para alguna quíntica específica, pero en general no. ¿Sí? Y ahora pasamos a lo que son series de composición, que esta misma cadenita que veníamos escribiendo allá arriba, pero que ahora la vamos a formalizar, y que se llama una serie de composición de un grupo, si es una serie finita, es decir, es una filtración, así se le llama, una serie finita, tal que cada cociente consecutivo es un grupo simple. No, o sea, G0 puede que no sea simple, G1 puede que no sea simple, y etcétera. Pero los que sí son simples es G0 cocientado con G1 es simple. Después, G1 cocientado con G2 es simple, etcétera. Eso significa ser una serie de composición. Y como recordemos, como les decía yo al principio, son como los bloques fundamentales. Entonces aquí es donde nosotros debemos eh, como que construir esa cadena que nos va a hacer súper en lo que sigue. Entonces, damos ejemplo. Notamos que Z6Z admite esta serie de composición, esta que está acá, porque ¿qué pasa cuando yo cociento Z6Z con Z3Z? Bueno, este tiene orden 6, este tiene orden 3, tiene orden 3, y nosotros sabemos que por el teorema de Lagrange, tener que el cociente tenga orden 2 es el normal, ¿sí? Y además, cuando yo tengo este de acá, el 3 y lo cociento con la identidad, me da 3. Ya, este no es 2, pero sí es 3 y 3 es un primo. Y los primos sabemos que no tienen ningún subgrupo normal más que ese, por lo tanto es simple. Entonces, ambos cocientes consecutivos son simples, por lo tanto esta serie de composición está perfecta. De hecho, aquí está explicitado. Cociento esos dos y me da eso, y esos dos y me da eso. De manera similar, y no único,
esta admite otra serie de composición, y que es la que está acá, distinta a la que está acá. Pero nos damos cuenta de que cocientar ese con ese me da el que está acá, y cocientar este que está acá con el que sigue me da el que está acá. De hecho, si nos damos cuenta, y algo que vamos a formalizar en un minuto más, de que me dio ese cociente el mismo que está acá y ese cociente el mismo que está acá. Entonces va a ser algo que vamos a llamar serie de composiciones equivalentes, ¿sí? Y lo vamos a demostrar en unos minutos más. Otro ejemplo, el grupo simétrico S4, que admite ¿qué composición? La que hemos estado viendo todo el rato. La composición S4, A4, K, que es el grupo de Klein. Bueno, no voy a anotar el grupo de Klein. Y el trivial, ¿sí? Y es muy intuitivo, porque ¿qué pasa cuando yo cociento S con S? Bueno, va a ser isomorfo a Z2Z porque tiene orden 2. ¿Qué pasa cuando yo cociento S con este? Bueno, lo tengo por aquí abajo. S0CS, está todo aquí. De hecho, el grupo de Klein es isomorfo lo que está aquí y está todo perfecto. Y aquí se me perdió, no, esto no, la serie de composición son todas las composiciones que admite, entonces el grupo de Klein incluso admite otro más entre medio, que es este que está acá, ahí sí, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que cocientar S con S, bueno, el que acabo de mencionar, y después al cocientar A4 con el de Klein, me da el 3, porque ¿qué orden tiene A4? 12, ¿y qué orden tiene el grupo de Klein? 4, entonces me queda 3, entonces es isomorfo, esto que está aquí, este tiene orden 12 y este tiene orden 2. Eh, no, perdón. Este tiene orden 4 y el de la derecha, este tiene orden 2. Por lo tanto, el cociente es de orden 2. Este que está aquí. Y claramente el último igual. Cuando yo cociento algo de orden 2 con algo de orden 1, me da algo de orden 2. Entonces, son todas las cocientes son subgrupos simples. ¿Sí? Y también sabemos nosotros que para n igual 3 o n mayor o igual a 5, no hay nada entre medio que sea normal acá. Entonces, esta serie de descomposición está acá y es única. ¿Y qué pasa cuando yo cociento? Esos dos me da el de acá. ¿Y qué pasa cuando yo cociento estos otros dos? Me da el de acá. Y nuevamente entramos en el argumento de Galois para demostrar que la quíntica en adelante no hay solución explícita de fórmula general. Y es porque este normal está perfecto, pero este que nos queda acá no es abeliano. Entonces se nos cae todo y quizás pueden investigar con algún videito por ahí cómo funciona el tema de que no hay quíntica como fórmula general. ¿Sí? Otro ejercicio que quizás lo podemos hacer hablando porque realmente es simple, es probar que Z no admite una serie de composición. ¿Por qué? Porque recordemos que por definición las series de composiciones son finitas. Y acá nosotros conocemos todos los subgrupos normales de Z, que son todos de la forma NZ para N, no, con N en N, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que nunca vamos a parar, siempre va a ser infinito, entonces ahí ya se nos derrumba todo. Esa es realmente la resolución del ejercicio. Luego, como les venía mencionando hace unos minutos, tenemos las series equivalentes. Entonces, por ejemplo, de G finito, o quizás no finito, o sea, puede que G no sea finito, pero la composición, la serie de composición sí es finita. Por lo tanto, esta de acá es equivalente a la que está acá, sí, solo sí. La cantidad es la misma, es decir, R es igual a S, ¿sí? Puede que los entremedios sean distintos, pero la cantidad de composiciones es la misma, y además, si existe una permutación tal que esta cosa sea isomorfa a la que está acá, y quizás no lo entiendan al principio, pero se refiere a lo que vimos arriba. Se refiere que quizás yo aquí tuve algo normal de orden 2, algo normal de orden 3, acá algo de orden 3 y después de orden 2, en ese orden. Entonces, salvo alguna permutación, es lo mismo. Si nos damos cuenta que yo permuto y llego a algo idéntico. Eso es lo que me quiere decir lo de abajo. Que salvo permutación,
son realmente isomorfos. ¿Sí? Y en tal caso se escribe que esa composición es equivalente a la composición de la derecha. ¿Sí? Y con esto, y quizá una observación previa que tengo ahí abajo, podemos demostrar el teorema de Jordan Holder, eh, que dice que todo grupo finito, y de hecho aquí quizás voy a especificar, eh, esto lo demostró primero Holder, o sea, en realidad después que Jordan, pero Jordan no demostró el mismo, Jordan demostró otro. Jordan demostró este de aquí está en rojo. Por eso se llama el teorema de Jordan-Holder, porque lo juntan a los dos. Jordan, primero. No sé, para dejar algo. Jordan, ¿qué dijo? Todas las series de composición son equivalentes. Entonces, él en un principio dijo, si existen estas series de composición, entonces son equivalentes. Y lo que hizo Holder después fue que todo grupo finito admite la serie. Entonces ya tengo la existencia para lo finito. ¿Sí? Eso fue lo que y se junta en un teorema que es muy útil. Antes de demostrarlo, vamos a ver una observación que tiene que ver con los cocientes consecutivos. Estos cocientes consecutivos se llaman factores simples del grupo G. Es unos minutitos más que le vamos a dar para poder agilizar la demostración. Para no tener esta notación tan engorrosa, le vamos a decir factores simples. Y además es importante notar que los factores simples no determinan al grupo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los subgrupos S4 y este otro grupo que está acá, tienen los mismos factores simples, pero no son isomorfos. Entonces, no necesariamente determinan al grupo, no determinan al grupo en sí, pero sí nos entregan otras propiedades súper favorables que vamos a ver más adelante. Entonces, las composiciones no necesariamente son únicas, pero en el momento en que encontramos dos composiciones iguales, no quiere decir que determinen el mismo grupo, puede que determinen más de uno. Y, por último, antes de pasar al teorema, vamos a demostrar un lema que nos va a ser de utilidad para el teorema. Entonces, el lema me dice, tengo un grupo cualquiera, finito, infinito, no numerable, lo que quieran, de tal forma que me tomo dos subgrupos normales, tales que son distintos, ¿sí? Y tales que los cocientes son simples. No necesariamente isomorfos, pero sí cuando yo cociento son simples. Entonces tengo algo súper, súper, súper importante de que claramente, bueno, la intersección es subgrupo de ambos, ¿sí? Cuando yo los intersecto, son subgrupos normales de cada uno de ambos, pero más aún, cuando yo cociento G por H, va a ser isomorfo a cocientar K por H inter K. ¿Sí? Básicamente, piensen en como que se cancelara K. Y en realidad, al tener la intersección, hace que el G quede acá arriba. Es como esa, yo así me acuerdo de este lema siempre, porque es útil igual en otros contextos. Y equivalentemente, cuando cociento por K, es como que creo que aquí hay un error. Sí, sí, me parece mucho. Sí, aquí hay un error mío. Y ese H no es H, es un K. Porque es realmente análogo. Esto lo voy a reanotar y es G cocientado con K es isomorfo a K cocientado con H inter K. Y recordemos que H inter K es lo mismo que K inter H. Por eso es análogo, conmuta y al final lo que se repite arriba se cancela y pongo G arriba. Esa es la intuición que yo pongo detrás siempre. ¿Sí? Recordemos de nuevo, G cocientado con K es isomorfo a K H inter K. Perdón, perdón, perdón. Ah, no, no estaba malo, ¿eh? No estaba malo, yo me equivoqué. Sí, ¿no es cierto? Porque básicamente se simplifica el H y me queda el K abajo y yo pongo el G arriba. Sí, estaba bien. Estaba perfecto, yo lo había leído mal. Entonces estaba bien. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Es que nosotros tenemos esta composición, la misma que vimos delante, que yo puedo ver un subgrupo normal dentro del grupo, inyectivamente, y además sobreyectivamente tengo la proyección. ¿Sí?
Entonces tenemos un morfismo inyectivo de K a G cosintado con H. ¿Sí? O más aún, si esto es inyectivo, ¿qué podríamos hacer acá? Ah, claro, está directo. Sí, ahí lo dije explícito. Está dado por, recordemos que tenemos esa inclusión. Entonces, el morfismo inyectivo, cuando cocientamos por esto que está acá, es el kernel, cuando lo cocientamos vamos a tener algo inyectivo. ¿Sí? Y aquí, bueno, lo dejé como ejercicio, porque realmente es simple verificar que K, si K es un grupo normal, entonces cuando yo cociente por lo de acá, también es un grupo normal. Eso es básicamente lo que tenemos acá arriba. Entonces se me simplifica esto y me queda el G arriba. Eso es lo que es parte del enunciado, pero es importante ver que es normal. Tienen varias formas de ver que es normal. Ver el índice, ver los subgrupos de Silo, pueden ver que por conjugación no le pasa nada, de varias formas. Y luego, dado que el cociente es simple por hipótesis, tenemos que esta cosita es isomorfa, lo que está acá. Porque recordemos que si es simple no tiene otro más que el trivial, por lo tanto tiene que ser isomorfo a todo. Recordemos, si este es un subgrupo normal de esto, pero este de acá es simple, entonces este no es ni el trivial, porque por hipótesis no puede ser el trivial, entonces tiene que ser todo. Y si es todo, son isomorfos. Entonces, o es todo o es isomorfo. O sea, perdón, o es todo o es el trivial, nuevamente por ser simple. Y luego, supongamos por contradicción que este es trivial, porque nosotros, claramente, si el trivial no nos sirve, debería ser todo. Entonces nosotros por contradicción asumimos lo que no es y vamos a llegar a una contradicción. Y entonces, si es trivial, si ese cociente es el trivial, quiere decir, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, a m lo divido por n y es igual a 1? Bueno, m es igual a n. ¿Se entiende? Cuando yo cociento por algo y llego a lo trivial, es porque yo cocienté por lo mismo. Por lo tanto, h inter k es lo mismo que k, porque el cociente es trivial. Y si es lo mismo, tengo que k es un subgrupo normal de h. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos que k es un subgrupo normal de h. Por otro lado, en este caso tendríamos que ese cociente tiene que ser normal en eso, porque los cocientes se portan bien. ¿Sí? Si yo cociento yo sé que tengo esto, y si cociento por eso, se mantiene la inclusión. ¿Sí? Y que además es no trivial porque nosotros sabemos que estos son distintos. H es distinto de K, por lo tanto, cuando yo cociente lo de acá, no es el trivial. Y además, creo que esto lo había dejado como un ejercicio o lo demostramos en alguna sesión, si no me equivoco, que básicamente cuando tengo ese cociente y lo cociento con otro cociente, se porta bien, se simplifica. Es como tener 1 partido en 2, 5 partido en 7, y yo puedo como que simplificar siempre que se pueda, simplificar eso que está ahí. Entonces, esta cosa es isomorfo eso es como más que dicho desde antes. Y este último no es el trivial nuevamente porque no es todo el grupo. Entonces, si no es el trivial, entonces por definición de grupo simple, estamos listos. Y así la simplicidad de G cocientado con K implica que H cocientado con K es el trivial. Pero habíamos supuesto que no. Entonces es una contradicción. ¿Sí? H cocientado con K, trivial. Esta es nuestra hipótesis de que esto era trivial. Entonces suponíamos que lo otro no era trivial, lo que genera una contradicción. Y finalmente podemos concluir que se desprende de manera rápida de todo lo que hicimos eh, este isomorfismo que está acá. Y de manera análoga se tiene el otro. Si son realmente análogos. Se demuestra uno y tengo el otro. Entonces, ¿en qué nos sirve eso? Para demostrar el teorema de Jordan-Holden. Que si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3,
4, 3 páginas y media. ¿Sí? Pero recuerden nuevamente, si se pierden en las demostraciones, no entren en pánico porque nos importan los resultados y nos importa aplicar esos teoremas. ¿Sí? Estos teoremas yo no los he demostrado. Yo reviso las fuentes confiables, las recopilo en el libro y las demostramos acá, pero a mí no se me ocurren de la noche a la mañana. ¿Sí? Entonces, lo importante es que apliquemos estos resultados y lo ideal es que se entienda paso por paso lo que se hizo en la demostración. Si en un momento no es posible, no importa, pero lo ideal es entenderlo todo. Entonces, pasemos a demostrar el teorema de Jordan-Hall. Nos damos un grupo finito, ¿sí? Como decía el enunciado del teorema, un grupo finito, y comencemos por probar la existencia de una serie de composición, ¿sí? Porque recordemos que el teorema me dice que existe, siempre va a existir una serie de composición, tiene siempre. Entonces, si G es simple, basta considerar esta serie, ¿verdad? Si G es simple, la única serie de composición es esta. Ya, es el lado trivial. Pero entonces, claramente hay que demostrar el otro. Si G no es simple, entonces consideramos G1 un subgrupo normal de orden maximal, tal que sigue la cadenita así. ¿Sí? Y notemos que este cociente es un subgrupo simple, porque si tiene orden maximal, no hay nada entre medio. ¿Sí? En efecto, todo subgrupo normal H de esto corresponde vía la proyección canónica a un subgrupo normal de H, que por lo tanto tiene que ser un subgrupo de H. Repito, y lo importante, si este es maximal, entonces el cociente tiene que ser normal. Eso es lo importante de lo que acabamos de decir. Y bueno, y resume todo lo que hasta ahí. Entonces, recomenzamos el proceso a partir de G1 y hacemos lo mismo. Este es súper constructivo. Eh, Nuevamente, tomamos un subgrupo normal de orden maximal y que nuevamente me va a dar normal. Entonces, aquí esa de orden maximal y que no sea todo, que no sea el mismo grupo que el anterior. Entonces aquí me da una cadenita con los órdenes, que el primero tiene el orden más que ese, etc. Y que recuerden que se dividen, ¿sí? El orden de G divide el orden, perdón, se dividen hacia el otro lado. G2 divide al orden de G1 y hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Por qué? Por el teorema de Lagrange y esas cosas. Y además también sabemos que G es un grupo finito. Entonces el proceso se tiene que detener en algún momento. Entonces tenemos la existencia. Luego para la unicidad tenemos módulo de equivalencia, ¿sí? Porque recordemos que puede ser único, pero nosotros podemos quizás permutar ciertas cosas y vamos a tener ese tipo de cosas que mejor tomar la equivalencia y estamos listos. Para la unicidad procedemos por inducción en el largo de la serie. Y recordemos que queremos demostrar ahora que primero demostramos que todo grupo finito tiene una serie de composición. Ahora vamos a demostrar que toda serie de composición es equivalente cuando el grupo es finito. Todas son equivalentes. Es decir, vamos a demostrar que es único módulo de equivalencia. ¿Sí? No hay ninguna distinta que no sea equivalente. Es decir, supongamos que el resultado es cierto para grupos que admiten una serie de composición de largo a lo más R más 1. ¿Sí? Para demostrar, por hipótesis de inducción, es trivial para el caso base, entonces nosotros suponemos verdadero para R-1 y debemos demostrar que implica que para el orden R también son todas equivalentes. Entonces yo aquí me doy esta serie de composición G, esta serie de composición hasta R y esta otra serie de composición hasta S. Y yo tengo que, primero yo sé, perdón, yo tengo, perdón, ahí sí. Puedo tomar a R menor o igual a S o sin pérdida de generalidad cualquiera menor o igual al otro y primero tengo que ver que son iguales y después tengo que ver que son equivalentes. Y para que sean equivalentes, primero estos dos tienen que ser iguales. Entonces observemos que H1 y K1
son iguales. Yo los puedo construir así, ¿ya? Entonces, por hipótesis, podemos aplicar la hipótesis a lo que está aquí en H1K1 y obtener que esto que está acá es equivalente al que está acá. Es decir, piénsenlo como que en vez de tomar la composición completa, yo me reduzco a uno menos. Saco el grupo y veo la composición un poco más chica. Entonces, como son iguales, tiene que ser el mismo número, si no, no pueden entrar a ser equivalentes. Tiene que ser R igual a S. Entonces, ese es un caso. Si son iguales, entonces las composiciones son equivalentes, todo perfecto. Estamos viendo eso. Ahora, si no fuesen iguales, consideramos este diagrama, bien confuso al principio, pero no mucho. Tenemos una serie de composición por acá, de los H. Tenemos que H1 es normal en G y K1 también es normal en G. Y también por debajo tenemos otra serie de composición de los K. Y por en medio tenemos la serie de composición de las intersecciones. ¿Sí? De las intersecciones. Eso muy en claro. Tenemos dos cosas normales en H, en G, y cada una tiene su serie de composición. Y por el medio yo voy tomando todas las intersecciones que yo por el lema anterior sé que son normales para cada uno, tanto para arriba como para abajo. Entonces, bueno, lo mismo que dije, el lema anterior implica que estas cositas son simples y que además, si son simples, se tiene que una serie de composición de H1, no del grupo, porque yo me reduje a sacar el grupo al principio. Entonces, la hipótesis de inducción implica que estas series son equivalentes. ¿Sí? Por hipótesis de inducción, por lo tanto, R tiene que ser igual a T. ¿Sí? Y estamos casi, nos queda súper poquito. Más aún, estos cocientes son isomorfos. ¿A quiénes? A los cocientes que están acá. Yo cociento H1 con H2 va a ser lo mismo que H1 cocientado con L2. Eh, o sea, no, perdón. El conjunto de los cocientes va a ser isomorfo a este otro conjunto de estos cocientes de acá. Donde este isomorfismo se tiene por el lema anterior, por eso era tan útil el lema anterior, bien engorroso pero útil. Y dado que t igual r, K1 admite una serie de composición también de largo R-1, ¿sí? Porque recuerden que toma parte del 2. Entonces tenemos el R-1 y una serie también del S-1 por hipótesis. Sí, recordemos, y queremos llegar a demostrar que se cumple para la implicancia. Entonces, por hipótesis de inducción, concluimos que S tiene que ser igual a R y que las series son equivalentes. Hasta aquí tenemos casi todos los casos concluidos, ¿sí? Ocupando solamente la hipótesis de inducción y el lema. Y finalmente, estos cocientes son isomorfos a estos otros cocientes. Entonces, en este isomorfismo yo agregué uno más. Teníamos el SR, el R-1 y el S-1. En este isomorfismo tengo uno más, donde tengo este isomorfismo por el lema anterior y estamos listos. Estamos listos porque al tener este isomorfismo de acá, le puedo agregar si me faltaba la serie de composición y que siguen siendo equivalentes por el lema anterior. Por lo tanto, demostré la implicancia, que es lo que quería llegar, y estamos perfectos para, perdón, tenemos el teorema demostrado. Entonces, retomemos el teorema para que ustedes lo aprecien un poco. Sí, y voy a ver aquí que está todo perfecto. Aquí está súper cortito, ¿eh? Pero quizás lo podemos enunciar de otra manera. Podemos poner acá. Teorema de Jordan. El mismo teorema de Camille Jordan que tiene muchos resultados en álgebra lineal. Y esto es Helda en alemán. ¿Qué dice? Sea G un grupo finito, ¿sí? Entonces, dos cosas. Uno, existe una serie de composición
Y acá pongo todas sus series son equivalentes. Este lo demostró Holda después y este lo demostró Jordan primero. Sí, lo demostró Jordan y después Holder se dio cuenta de la equivalencia y todo ese tipo de que siempre podemos asegurar la existencia. Jordan lo hizo como hipótesis y Holder lo hizo como demostró que siempre va a haber una. ¿Y dónde estaba la gracia? De que es finito. ¿Sí? Siempre, ahí está toda la gracia, de que es finito. Entonces ahí tenemos el teorema resumido y eso es lo que nos importa a nosotros. Que siempre vamos a encontrar una serie de composición y que todas son equivalentes cuando es finito. ¿Sí? Y ya para ir concluyendo, ¿no? pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero no vamos a mencionar, quizás dar la idea, no sé, porque es importante que practique. Entonces, si me tomo un número mayor o igual a 2, ¿sí? De tal forma que yo lo puedo descomponer en producto de factores primos, yo puedo probar, usando el teorema chino del resto, algo que ya demostramos la semana pasada, que este grupo admite una serie de composición donde los factores simples son estos, cada uno repetido ahí veces. Importante, y lo repito. Es directo realmente, ¿eh? Es directo. Usando el teorema chino del resto, tengo que probar que este grupo es un grupo, porque recordemos que si no es primo el n, entonces no es un cuerpo. Este grupo admite una serie de composición donde los factores simples, recuerden quiénes son los factores simples, son los GI cocientado, GI más 1, y estas cosas son siempre normales, por definición, normales o normal. Aquí me están diciendo que son necesariamente los Z, bueno, aquí de hecho les estoy casi haciendo la demostración, son los los PI que son normales, siempre son normales. Entonces no hay más que demostrar. Porque cuando P es primo, quizás eso no lo especifiqué. Con PI primo. Eso me falta especificar. Ah, no. Sí, está especificado. Está aquí en el enunciado. Estamos perfectos entonces. Entonces, por la equivalencia de los ejercicios que vimos al principio, cuando P es primo, ese cociente es un cuerpo. Y no admite ningún subgrupo normal más que el trivial y todo. Por lo tanto, es simple. ¿Sí? Si es simple, esta cosita es normal en el grande. No hay más que eso. Entonces está prácticamente demostrado, solo que tienen que formalizarlo con las palabritas. Y como segunda parte, este fue el teorema chino del resto. Ahora utilizar este último teorema que demostramos para concluir que la descomposición esta es única, módulo de permutación de los factores, claramente. Sí, porque quizás podríamos pensar que tenemos otro tipo de, de- de potencia, otro primo. No, los primos yo los separo en primos, tengo ciertas potencias y va a ser única módulo permutar cosas. No sé, por ejemplo, ustedes saben que esta cosa 3z cruz z, z es isomorfo a z 7z cruz z 3z. Sí, porque di vuelta la coordenada, por lo tanto el isomorfismo es explícito. El A, B, ¿a dónde lo mando? Lo mando al B, A. Es un isomorfismo. Yo cambié de coordenadas. Entonces, permutar las coordenadas no hace nada más que cambiar el orden de las cosas, pero las propiedades siguen siendo intrínsecas. ¿Sí? Quizá eso en el 2 tienen que pensarlo un poquito más cómo formalizar esa idea. Y ya por último, terminar ya, con esto sí que concluimos en lo que tiene que ver con grupos. Existe un llamado programa de Gorenstein y que fue iniciado por Galois en 1832, ¿ya? Y que tiene que ver con la clasificación, es decir, con lo que hemos estado nosotros haciendo en estas últimas ayudantías de clasificar todos los grupos finitos, finitamente generados, simples, etcétera. Ellos hicieron eso, a manera general. Y de hecho aquí lo puse. Tenía como objetivo la clasificación de todos los grupos finitos, importantes, finitos simples, ¿sí?
Fue iniciado por Galois, pero el programa fue llamado, bueno, Wallenstein porque él lo siguió y hace poco se completó. El 2012 recién se logró dar fin a esto de que lograron clasificar absolutamente todos los grupos finitos simples. ¿Sí? Y ahora, por eso, todos estos teoremas de Jordan Hölder y de Galois, y etcétera, lograron identificar que todos los grupos simples finitos o son isomorfos a los grupos cíclicos, donde P es primo, es decir, a este cuerpo, o son isomorfos al grupo alternante, donde estos son abelianos y estos no abelianos, ¿no es cierto? O también, o son isomorfos a los grupos de tipo Lie, que no demostraron ni siquiera mencionarlos de aquí porque se escapa de lo que vamos a ver en este curso, pero tiene que ver con topología algebraica y todo lo que podría conllevar seguir el curso. Y que está íntimamente relacionado con los grupos de matrices con coeficientes en un cuerpo finito. Estos grupos tipo Lie, si quieren los pueden investigar. De hecho, hay varios recursos en internet. Entonces hasta el momento ya tenemos tres cosas, que todos los grupos finitos simples o son isomorfos al grupo cíclico, al alternante o a los de tipo Lie, o a algunos de estos 27 grupos esporádicos. 27 grupos los tienen todos identificados, o los tres anteriores, o estos 27 grupos esporádicos que no hay más. No hay ningún grupo más finito simple y están todos clasificados, entre los cuales se encuentra el monstruo. Sí, súper importante que fue descubierto por Fischer-Treisch, que tiene este orden, explícitamente este orden, que si ustedes hacen la multiplicación se dan cuenta que es del orden 8 por 10 a la 53. Y hay cosas súper interesantes, si se dan cuenta, súper potente haber logrado clasificar todos los grupos de orden finito simples. Todos los grupos de orden finito simples. Ya no existen más, son todos isomorfos a ellos. Y algo súper potente para la matemática. Entonces yo después de esto les voy a dejar un link en el grupo y si alguien no está en el grupo puede buscarlo, que es el de Free Blue, que trata de teoría de grupo. Tiene dos grupos de teoría de grupo. Tiene una que tiene que ver con el número de Euler y otra que no tiene que ver con el número de Euler, sino que tiene que ver con acciones de grupo, y en esa se habla del grupo del monstruo. Y es súper interesante, y con toda la maquinaria que nosotros construimos hasta Ayudantía número 8, están totalmente capacitados para entender al 100% ese idea. Entonces, nuevamente, esperando haber sido lo más eh, claro posible, ya dado que no estaban aquí de manera sincrónica, intenté explicarlo 3, 4 veces las cosas para que se entendieran, y cualquier dudita me la pueden hacer llegar eh, a mi correo o a cualquier plataforma. Adiós.